Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en otra entrega de Adward Talks. Como ustedes saben, pues estos espacios son justamente una forma de tratar temas de interés y justamente con temas que están a la vanguardia o que están justamente hoy en día sobre el tapete. Como ustedes saben, en la noche de hoy es un tema que yo sé que va a ser de mucha, no va a aclarar muchas dudas, es algo nuevo que nos ha pasado aquí con esa nueva resolución 23-2020 del teletrabajo, porque ya llevamos varios meses trabajando bajo esta nueva modalidad, nueva para muchos de nosotros que nunca la habíamos realizado y nunca tampoco en lo que serían las empresas. Y en la noche de hoy contamos nuevamente con el licenciado Andrés Valentín, que le estaba comunicando justamente que Valentín ya es de nuestra casa, porque empezó con nosotros. Buenas noches, Valentín, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Neida? Bien, Valentín, pues fue nuestro... Gracias, igualmente, más para nosotros. Pues Valentín fue nuestro primer expositor con nuestro primer Adward Talks este año y justamente va a ser el último que cierre el Adward Talks de este año. O sea, definitivamente, Valentín, ya eres de nosotros. Así que muchas gracias. Privilegio para mí. Bueno, pues mira, Valentín, básicamente pues lo que queremos escuchar de tú y esta nueva resolución. Como he comentado, hay muchas dudas y queremos pues, escuchar de ti que nos orientes, sobre todo para aplicarla adecuadamente en las diferentes empresas pues que cada uno de nosotros representamos. Así que le dejo con Andrés Valentín y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer, un privilegio poder compartir con todos ustedes sobre el tema del teletrabajo que es nuevo para todos nosotros. Yo creo que independientemente de que tengamos la responsabilidad como institución, es un aprendizaje de todo lo que de una manera u otra estamos inmersos en el mundo del derecho del trabajo. Es una norma que parte desde cero en la República Dominicana. No teníamos antecedentes de teletrabajo. Lo que más próximo estaba al teletrabajo era el trabajo a domicilio, pero las particularidades, digamos, que son muy diferentes al teletrabajo. De tal manera que es un inicio para todo. En esto que a pesar de que, vamos a decir, se estrena en un contexto de crisis en el país, yo creo que vino para quedarse. Ya nosotros de eso teníamos, vamos a decir, una frecuencia de trabajo que se hacían desde la casa. Por ejemplo, sabemos que hay una proliferación de call center aquí en la República Dominicana. Y otras empresas que prefieren que el trabajador elabore desde la casa porque lo que le interesa, digamos, es productividad, no tener una persona 8 horas o confinado en un establecimiento. De tal manera que yo creo que vino para quedarse. El Ministerio ha hecho, digamos, lo humanamente posible por brindar a la población, específicamente a empleadores y trabajadores, una herramienta, vamos a decir, jurídica que más o menos vaya a normar la relación del teletrabajador y su empleador. Es una resolución perfectible, de tal manera que puede ser mejorada. Y yo creo que el debate que se inicia, digamos, con este tipo de talleres va a contribuir a mejorar, digamos, lo que en el futuro podamos tener ya una norma mucho más robusta, mucho más probada y que obviamente todos nos sintamos relativamente cómodos con eso. Yo lo que intenté fue hacer un repaso casi completo de la resolución para ir viéndolo con todos los participantes. Como le decía a Neida, me gustaría no ser un monólogo esta noche, obviamente para que nadie se duerma, que yo sé que a veces uno... que pueden hacer sus preguntas y a medida que vayan haciendo las preguntas, pues yo se las voy dando a Valentín, porque la idea es inmediatamente nos aclare cualquier interrogante que
Así es. Entonces voy a compartir lo que he preparado para todos ustedes. Por favor. Y entonces pasamos a verlo inmediatamente. ¿Se observa? Sí, se ve. Perfecto. Gracias. Bueno, tal y como me imagino que todos conocen, la resolución es la 23-2020 sobre el teletrabajo. La resolución tiene un preámbulo muy interesante porque recoge disposiciones de la Constitución de la República, del propio Código de Trabajo, de convenio de la OIT, específicamente el convenio 156, que a pesar de que no ha sido ratificado por el país, pero como referencia es interesante y básicamente este convenio regula la relación familia-trabajo, que la resolución tiene un componente que va dirigido en ese sentido, va enfocado básicamente en ese sentido. La resolución también contiene un glosario de temas, o sea, definiciones, que sería también pertinente socializar con todos ustedes. Pero aquí lo más relevante, digamos, que se observa en el artículo 1 de la resolución, es precisamente que lo considera como un tipo de contrato especial. Desde el punto de vista jurídico, básicamente hay dos tipos de contrato de trabajo, que es por tiempo indefinido y por cierto tiempo. Y el contrato por cierto tiempo tiene, a su vez, algunas denominaciones. Pero la resolución, digamos, inicia precisamente particularizando el teletrabajo, considerándolo como una modalidad especial, de tal manera que entra dentro de esos conceptos que jurídicamente apadrinan los tipos de contratos en la República Dominicana. Esto fue discutido, obviamente, y consensuado, con algunas posiciones, digamos, un poco reservadas de considerar una modalidad especial, porque algunos consideraban que simplemente era un contrato de trabajo con una particularidad, pero que quizá no entraba dentro de esa consideración jurídica. Pero la realidad es que podemos llamar el teletrabajo como una modalidad especial en la República Dominicana. Yo creo que la definición también es importante porque eso nos va a ir trazando, digamos, el hilo de la propia resolución y ir obviamente adentrándonos y adaptándonos a los términos que establece la resolución. Y precisamente lo define como la modalidad de trabajo que se presta a distancia, ya sea de forma parcial o forma total. Y eso es interesante quizás subrayarlo de forma parcial o de forma total, porque también surgen preguntas de si es a veces totalmente presencial, teletrabajo, o si no hay la posibilidad de que haya una combinación de que sea presencial y parcial. Haciendo uso, obviamente, de herramientas vinculadas a la tecnología de la información y comunicación. ¿Por qué el tema? Y lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué parcial o total? Bueno, porque se dejó abierto, sobre todo a las partes, de que eventualmente el trabajador pueda ir de manera eventual a la empresa, a hacer algún tipo de entrenamiento, a socializar, a que no sea considerado, digamos, un ente ajeno, con la medida del tiempo se va, si se quiere, hasta distanciando de la propia empresa, porque, y eso lo vemos ahora en la pandemia, todo esto, a pesar de que está más cerca, a veces uno se siente más lejos porque no tiene la interacción física que uno acostumbra, sobre todo como dominicano y como latino. Pues el teletrabajo tiene esa definición que puede ser de manera indistinta, parcial o total. Tecnología de la información y comunicación, básicamente el teletrabajo va muy familiarizado, muy enfocado a tecnología de la información, y desde ahí empieza la diferencia con el trabajo a domicilio, que hacía referencia en principio, ya que el trabajo a domicilio puede ser considerado o se puede ejecutar en labores indistintas, por ejemplo, desde la confección de un traje, de un vestido, la elaboración, por ejemplo,
de un mueble o de un servicio también, pero el teletrabajo tiene la particularidad de que básicamente estaría enfocado a servicios o dispositivos tecnológicos, básicamente, que permite la ejecución del contrato de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo, así como una comunicación efectiva entre el empleador y el teletrabajador. Básicamente esto lo recoge la resolución en el artículo 2, en la letra B. Conciliación de la vida familiar y laboral. Esto básicamente se tomó del convenio 156 que le hacía referencia de la OIT, y esto tiene un peso importantísimo a la hora de reflejarse en esta resolución. Y se considera como el conjunto de prácticas de participación equilibrada de la persona trabajadora que le permite compaginar su vida privada y familiar con su vida laboral para potenciar adecuadamente ambas facetas. O sea, de que haya una conjugación tanto del trabajo como la vida privada y la vida personal del teletrabajador. Es interesantísimo ver las disposiciones de este convenio, porque básicamente lo que procura es que haya la posibilidad de que el trabajador pueda laborar desde la casa, pero que esto no interfiera en lo que son sus quehaceres familiares, sus responsabilidades familiares, como la atención de los niños, la interacción, por ejemplo, de pareja, en fin, o sea, que haya esa conjugación de que una no se inmiscuya dentro de la otra, pero básicamente que el trabajo no interfiera en la relación familiar de la persona trabajadora. Como le decía, esto lo recoge el convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y trato entre trabajadores y trabajadoras, trabajadores con responsabilidad familiar, básicamente. Este es un tema muy, pero muy interesante desde mi óptica, el tema de la desconexión digital. Y precisamente la resolución lo define como el derecho que le asiste a la persona trabajadora de no contestar requerimientos o mensajes fuera de su jornada habitual de trabajo. Perdón, Valentín, con relación a ese punto de la desconexión digital, también de aquí tengo una pregunta, y es con relación a que la resolución establece que hay que hacer aparte lo que sería una política de desconexión digital. En la parte infine de la resolución, exhorta básicamente a que las empresas puedan implementar políticas de desconexión digital. Pero ya más bien es una exhortación, lo vamos a ver al final de la presentación. Cuando tú dices exhortación, no es lo mismo una obligación hacia un inspector de una secretaría, del ministerio, y que si uno no tiene la política, pues la empresa incurriría en una falta. Aquí básicamente se exhorta a los empleadores a crear políticas de desconexión. Esto lo establece el ordinal séptimo del artículo 11º de la resolución. Habla de exhortación. O sea que no es una obligación. No es una obligación, porque de hecho es un derecho, tal y como dice la resolución, que tendría el trabajador. Más bien la exhortación es precisamente a crear esos ambientes amigables para el trabajador, claro. De respirar, digamos, de airearse. Y al final lo que recogería, yo diría, como buenas prácticas de que la empresa puede instaurar, y esto puede inclusive hacerlo desde los reglamentos interiores de cada empresa, a implementar toda una política que se pudiese considerar inclusive como buenas prácticas para la empresa. Así es. Entonces, como le decía, esto es interesantísimo. Hay algunos países que inclusive esto
ha venido a arreglarse a través de sentencias, inclusive de instancia constitucional, por un derecho fundamental que tiene el trabajador, básicamente de desconectarse y obviamente dedicarse a otras actividades. Lo que quiere decir en pocas palabras es que el trabajador, a pesar de que, vamos a decir, fundamentalmente estaría trabajando con herramientas tecnológicas y que a veces uno puede hasta dormir como almohada con un celular, con una computadora, él tiene derecho quizás hasta mirar el teléfono, pero en su espacio de ocio, en su espacio de descanso, digamos que tiene derecho a no contestar o a no responder o simplemente a ignorar el requerimiento que se le puede hacer a través de un celular, a través de una aplicación, de un correo electrónico o de cualquier medio que la empresa pueda interactuar con el trabajador. Este es un derecho que tiene realmente. Bueno, Valentina, aquí ya tengo como 7 preguntas. Wow. Vamos a ver, vamos a arrancar. ¿Quieres que te la vaya diciendo o quieres abundar en otros conceptos antes de? Sí, vamos a avanzar con una cuanta, a contestar. Perfecto. Ok. Me gustaría el adendum que debemos crear el ministerio. Bueno, que si tiene algún modelo, ahí ya eso es la parte legal. Me gustaría saber si los colaboradores que están teletrabajando por pandemia, aunque su trabajo sea presencial, se le debe hacer un contrato cambiando a teletrabajo. No, si es presencial, no. Si es presencial. ¿Y el contrato? ¿Perdón? Si es presencial, no, porque esta resolución va enfocada básicamente a quienes van a trabajar desde su casa o desde un lugar ajeno a las instalaciones físicas de la empresa. O sea que si están trabajando de manera presencial en las instalaciones de la empresa, no hay la necesidad de hacer otro contrato distinto al que ya tiene, que ya existe. Ok, pero entonces otra pregunta, dicen que las personas que están teletrabajando de manera parcial, ejemplo, por ejemplo, 2 días presenciales y 3 remotos, también se le debe hacer un contrato de trabajo. Ahí sí, volvemos a lo que señalábamos en principio de parcial o total. De parcial o total, así es. Como ustedes lo observan aquí. Si trabaja 2 días presencial y 3 días remoto, obviamente que encaja dentro del teletrabajo y se le puede hacer un contrato, se le debe hacer un contrato para especificar esas particularidades de manera bien puntual. O sea que en el caso que no se requiere hacer un contrato, sería en la parte que estaría en modalidad presencial. Sí, porque de hecho, aún cuando no haya, digamos, un contrato por escrito que lo haya redactado, el solo hecho de existir una obligación de prestar un servicio, de pagar una remuneración, una subordinación, hay un contrato, aunque no se haya plasmado en un papel por escrito. De tal manera que no habría la necesidad, o digamos, no encaja hacer un contrato con esta modalidad especial de teletrabajo al trabajador presencial. Ok. Hablando de los contratos indefinidos, presenciales, que no necesariamente se han hecho por escrito, pero que casi el 100% está en teletrabajo, ¿se debe hacer un adendum o es un contrato totalmente nuevo? ¿Pudiéramos considerar hacer adendum a una carta oferta? ¿Cómo sería esto? Si no han formalizado un contrato por escrito, pueden hacer un contrato desde cero. Obviamente trayendo como referencia en el contrato las condiciones anteriores. Me explico. Por ejemplo, el tipo de servicio que va a hacer, el tema del salario, el tema de las responsabilidades. Y lo pueden entonces encajar dentro de esta modalidad de teletrabajo. Si ya hay un contrato que se ha hecho por escrito, digamos, en la modalidad presencial, para cambiarlo a teletrabajo, entonces harían un adendum, observando entonces las disposiciones de esta resolución. Digamos, esa es la recomendación básica. Y en el caso, Valentín, por ejemplo, que si se establece, bueno, mira, por 3 semanas tú vas a estar
teletrabajando, pero ya luego tú vienes de manera presencial. En esos casos, ¿también se requiere hacer un contrato de trabajo? Mire, siempre que haya una vinculación, digamos, o cierta, digamos, familiaridad con el teletrabajo, la modalidad, digamos, del teletrabajo, no importa que sea una semana o 15 días o un mes, la recomendación que se haga por escrito, porque es un contrato muy particular. Es un contrato muy particular y le pondría un solo ejemplo, el tema de los accidentes de trabajo, el que establece la Ley de Seguridad Social, que me imagino todos conocen. Si en esa semana que el trabajador estaba trabajando, que había acordado trabajar desde la casa, tiene un accidente, digamos, de tránsito, y el trabajador dice, no, yo iba para la casa y no hay nada por escrito, entonces eso pudiese generar algún tipo de disputa desde el punto de vista legal. Y para prever eso, la recomendación es que independientemente del tiempo, independientemente de lo mínimo que sea lo que va a realizar el trabajador desde la casa, la recomendación es hacerlo por escrito. Esa sería mi recomendación. El tema de los accidentes laborales es un tema que de verdad nosotros como gestores humanos nos tiene un poco preocupados, sobre todo porque hay una línea muy fina en caso de cómo establecer cuándo es un accidente laboral y cuándo no, cuando se está por teletrabajo. En ese aspecto, o sea, cómo nos sugiere a nosotros como gestores humanos, o qué nos avala, o en base a qué nosotros vamos a tener un criterio de definir cuándo es un accidente laboral y cuándo no. Estoy totalmente de acuerdo y digamos lo que dio mayor dificultad dentro de la resolución fue la discusión en el tema de la higiene y salud en el trabajo y el tema de la seguridad social vinculado a los accidentes de trabajo. La resolución, digamos, recoge algunos elementos, como por ejemplo que el empleador pueda verificar las instalaciones físicas en donde va a realizar el trabajo, sus funciones. Eso podrá generar algún tipo de idea, por ejemplo, de dónde físicamente estaría ubicado el trabajador haciendo sus labores. O sea, no es que la va a hacer, por ejemplo, desde la azotea, porque si se cae de allá no se puede considerar como un accidente de trabajo. Y eso le permitiría tener más o menos una idea por si eventualmente surge, digamos, algún accidente de trabajo o algo mucho más complejo como pudiera ser la enfermedad ocupacional, que va muy vinculado al tema de la protección del trabajador en términos de salud, de la propia seguridad social, le permitiría tener más o menos una idea en caso de que ocurra un accidente. De todas maneras, no deja de existir una línea muy gris, como usted decía, muy imperceptible, y yo diría que a futuro son de las cosas que quizás hay que incorporar con mucho más detalle a cualquier tipo de norma que vaya en consonancia con esta resolución. Y sobre todo, Valentín, con relación a lo que de adelante, de los casos que se vayan presentando, si va a haber un apoyo, una asesoría, o cómo vamos a manejar eso los gestores humanos en las diferentes empresas. O sea, va a haber un poquito de flexibilidad, porque nos preocupa, porque también tenemos que cuidar a nuestra gente, a nuestros colaboradores. Entonces, en ese aspecto... Claro, y hay toda una responsabilidad del Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Higiene y Salud Industrial. Primero de promover buenas prácticas políticas que tiendan a minimizar el tema de los riesgos y sobre todo dar a conocer todas estas herramientas jurídicas. Con relación al accidente de trayecto, que se consideraría un accidente de trabajo, la recomendación de hacer el contrato por escrito precisamente va en consonancia con eso que usted acaba de decir. Porque si el trabajador sufre un accidente de tránsito
pero en el contrato estaba establecido, por ejemplo, se ocurrió un día martes, de que él estaría trabajando desde la casa, no se pudiese hablar de un accidente de trabajo. Un accidente de tránsito como tiene cualquier ser humano, pero no vinculado a la relación de trabajo. Entonces, de ahí la importancia de todos esos detalles, todas esas particularidades, plasmarlo en un contrato, registrarlo en el Ministerio de Trabajo, porque va a dar, digamos, seguridad y certeza a cuál ha sido la modalidad concertada, cuáles serían los elementos que figuran en esa relación de trabajo, en ese contrato celebrado entre el empleador y el teletrabajo. Entonces, de ahí porque usted sabe que con el teletrabajo da cierta flexibilidad. Y entonces, claro, como uno se puede conectar de distintas sitios, más bien desde una playa, muchos se han ido fuera del país porque como es a través de modalidad virtual, entonces por eso es también mi pregunta, ¿hasta dónde? Porque el contrato es que sea virtual, que sea por la casa o teletrabajo, o sea, ahí hay una diferencia de que, ok, es teletrabajo, pero tiene que ser desde la casa o simplemente yo voy a cumplir con mis funciones según el contrato que yo tengo establecido, pero no importa de dónde yo lo realice. Entonces ahí es que también está la confusión, porque muchas personas simplemente aprovechan y cumplen con su trabajo, pero no están en sus casas. Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, hay modalidades de lo que los que hablan anglosajones llaman los coworking, que son lugares en donde se habilita y, digamos, pueden funcionar tanto teletrabajadores como quepan en un lugar específico. Digamos que hay una plaza y ahí hay un espacio en donde se puedan habilitar puntos de conexión o trabajo. Desde ahí entonces se pueden hacer o se puede concertar que ese va a ser el lugar en donde él va o desde donde él va a prestar el servicio. O sea, no necesariamente está atado a que el trabajador físicamente esté en su casa, en su domicilio, en su hogar, sino que pueden establecerlo de manera indistinta. Y ahí la importancia, reitero y repito, de hacerlo por escrito. Porque, por ejemplo, si es un coworking y el trabajador va de su casa a ese espacio, a ese lugar, que no es donde vive, y tiene un accidente en ese trayecto, entonces ese sí es un accidente de trabajo. Porque él, aunque no iba para las instalaciones físicas, sí iba para un lugar en donde había acordado con su empleador que desde ahí era que él iba a realizar su trabajo. Entonces, de ahí la importancia de todas esas, digamos, particularidades o situaciones que se pueden dar, que se pueden plasmar y que deben ser acordadas en el contrato, como le decía, para dar mucho más transparencia, mucho más seguridad a cómo va a fluir la relación de trabajo. Ok. Con relación al contrato de trabajo, veo que surgen muchas dudas. Una de ellas, según dice, que no claro lo del contrato de trabajo, que si es solo por un periodo o por la pandemia. No, como le decía, posiblemente que esto llegara para quedarse. Va a depender de cómo haya concertado empleador y trabajador. Recordar que lo único que cambia, digamos, son los lugares y algunas cuestiones dentro de esto, pero todos los derechos fundamentales se mantienen, de tal manera que se pueden celebrar contratos por tiempo indefinido y que empleador y trabajador diga, yo voy a trabajar todo el tiempo desde la casa. Esa, digamos, es mi condición. Porque el empleador diga, tú vas a trabajar durante 6 meses o durante la pandemia o durante el tiempo que ambas partes acuerden, y ya entonces vamos a decir que eso es el ley entre las partes, lo que ellos acuerden en ese sentido. Pero sí, Pero si la modalidad es que sería trabajar desde la casa por tiempo indefinido, esa es la regla en el contrato y en la relación de trabajo. Y en caso que haya un cambio en ese contrato, lo que tenemos que hacer es un adendo, ¿verdad? En ese caso... ¿O eso se puede manejar ya entre el colaborador y la empresa? En ese caso, míralo ahí donde está, el tema de la reversibilidad.
Exactamente. Las partes pueden acordar, en caso de que hayan concertado trabajar siempre de manera en teletrabajo, pero que puedan contemplar en el contrato esa eventualidad de hacerlo, digamos, de volver a la parte a la parte física, a la parte presencial, o si nunca ha habido un contrato de trabajo e inicia en teletrabajo, pero que eventualmente pudiera ir a la empresa, todo esto se puede contemplar en el contrato y entonces reversar esas condiciones que en principio habían contemplado empleador y trabajador. Entonces, importante en la redacción que ese término no se quede, porque ya sí, por esa parte, se pudiera cubrir esa situación. Claro, y quizá también ver un poco más allá de la curva, porque quizá usted al momento de celebrar el contrato piense que no tenga la necesidad de que el trabajador pueda hacerlo de manera presencial o viceversa, que el trabajador también tenga la necesidad de ir a la empresa o que las condiciones que tenía originalmente en la casa desaparecen, que tenga la necesidad entonces de continuar la relación de trabajo haciéndolo de manera presencial. Sí, así era justamente la pregunta que venía. Y si el empleado no tiene las condiciones en su casa para hacer el teletrabajo como disponibilidad de internet o la donde vive, ¿cómo lo manejaría la empresa? Eso lo vamos a ver más adelante, pero previendo eso, se puede contemplar una cláusula de tal manera que eso no sea un problema en la relación de trabajo. Y como eso son cosas que pueden suceder y que no está en el control quizá de ninguna de las partes, pues lo aconsejable sería contemplarlo como una especie de freno, una especie de candado de seguridad en esa relación de trabajo. Sí, pero ¿cómo lo manejamos como gestores humanos? Porque esa situación de que, ok, vamos a suponer, estamos teletrabajando, pero ese colaborador no tiene esas condiciones en sus hogares. En este caso, ¿cómo manejarlo y que también cumplamos? Bueno, se supone que en principio se va a teletrabajar, es porque tiene las condiciones, vamos a decir, requeridas para hacerlo desde la casa. Ahora, una cosa es que en principio la tenga y otra es que en el interín de la relación puedan desaparecer esa condición. Entonces, si es el caso, pueden contemplar esta figura de reversar esa situación y la posibilidad entonces de que el trabajador lo haga ya sea desde otro espacio diferente a su casa o que también lo haga de manera presencial. Como ninguna de las partes tiene control de todo eso, lo aconsejable también sería de que se incluya, digamos, como un párrafo o una cláusula de salvaguarda ante esa eventualidad que pueda suceder en la relación. Ok. Y en la parte de que, ¿quién verifica las condiciones de trabajo en temas de accidente laboral? ¿Quién audita? Esa, perdón, con relación a la otra que ahora está saliendo esa pregunta. Bueno, volviendo a la parte de accidente laboral, perdón. Como le decía, el Ministerio de Trabajo tiene una responsabilidad en temas de higiene y salud en el trabajo. En caso de un accidente de trabajo, ustedes saben que el IDOPRIL tendría competencia para verificar, digamos, las condiciones en que ocurrió el accidente, o si ciertamente es un accidente de trabajo. Aquí quizás lo neurálgico sería lo que hablábamos hace un ratito, de esas líneas que hay un poco imperceptibles entre lo que son las condiciones propias del hogar y lo que se pudiese considerar como un accidente de trabajo. De todas formas, también sería pertinente que al momento de celebrar la relación de trabajo se haga un buen levantamiento de las condiciones, vamos a decir, físicas, desde donde va a trabajar la persona, obviamente desde su casa, hacer, si se quiere, una ambientación de esos espacios, a los fines de quizá ir cerrando brecha o ir viendo un poco más allá de la curva ante esas eventualidades que puedan suceder. Porque si resulta, por ejemplo, que el trabajador se quemó
y se quemó obviamente en la cocina, cocinando, pero en esa relación de trabajo, en ese levantamiento, se contempló que él lo va a hacer desde una terraza que tenga en su casa o desde una habitación. Entonces habría una inconsistencia entre considerar esa quemadura un accidente de trabajo como ocurrió en la cocina y no ocurrió, digamos, en ese espacio en donde se estableció iba a ser desde donde iba a prestar su servicio. O sea, que también el levantamiento es, considero yo, quizás a lo mejor sea una apreciación muy, muy particular, pero es fundamental, es crucial al momento de, sobre todo, prever esta eventualidad de accidentes que pueden suceder. ¿Ese levantamiento lo relaciona al ministerio o nosotros como gestores humanos? Porque esa es otra pregunta que tengo. ¿Es obligatoria la inspección por parte del empleador del lugar de trabajo en la casa? Eso lo haría el empleador. Hay una disposición de la resolución que la vamos a ver un poco más adelante. Y en el caso que sea como 1,000 empleados. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Porque eso está muy lindo en papel, en la resolución, pero empresas que tienen 3,000, 2,500, 3,000 empleados, ¿cómo se va a hacer esa inspección? Además, por ejemplo, con relación a lo que sería la parte de, ahora mismo de eso que menciona, pero si la señal de internet en mi sala tal vez no está bien, yo me voy moviendo hasta donde yo tengo una buena señal de internet, o sea, y esa es la realidad de que está pasando en los hogares. Entonces, eso de que la empresa tiene que hacer esa inspección, o sea, la realidad es que tal vez para una empresa pequeña pudiera ser factible, pero hay estas empresas que son grandes, que en todo caso, y también que tienen en distintas partes del país también, porque no solamente a nivel del Distrito Nacional. En ese aspecto, ¿cómo lo haríamos? La logística es pesada, es una realidad, pero honestamente, Neida, a mí no se me ocurre otra cosa que no sea aconsejar que la empresa intente hacer un levantamiento. A mí se me ocurre así, pensando de manera rápida, que quizás las empresas grandes puedan hasta subcontratar esa parte, de que a ella contrate a una empresa solamente para que haga esta especie de levantamiento, así por ejemplo como se contrata a quien va a hacer el programa de higiene y salud en las empresas, porque yo preferiría eso, aunque sea mucho, a que no sea una especie de la palabra de uno contra la del otro ante una eventual accidente de trabajo. Eso es justamente también la preocupación, porque lamentablemente, y ya ahí ya uno como gestión humana, usted sabe que uno tiene que abogar tanto con la empresa, pero también con el colaborador, y lamentablemente ante los tribunales, a veces que la empresa falla a favor de, o más bien los tribunales fallan a favor del colaborador. Entonces, es una situación también difícil para las empresas ahora mismo poder cumplir con todas estas resoluciones, con todos estos pasos, porque conlleva, ahora mismo eso sería inclusive otro costo adicional que la empresa tendría también que asumir. O sea, es un temita un poquito delicado en ese aspecto, viéndonos ya del lado del empleador. Y también nosotros como gestores humanos velar por el bienestar también de nuestra gente, o sea que es una situación un poquito difícil la que se está viviendo con esto del teletrabajo. Y con muy delicado, pero si nosotros nos vamos a disposiciones del protocolo que dice que tiene un principio de indubio pro operario, la duda favorece al trabajador en un litigio, de tal manera que eso implica que estaría del lado del empleador, del lado de la empresa, prever todos estos escenarios que pueden existir. Cosa que resulta difícil, sobre todo cuando son muchos trabajadores, que es un costo en caso de que se subcontrate, o inclusive sería un costo si se habilita un personal solo para eso.
Pero ante eso, como le decía... y también si no se puede subcontratar y entonces exponer personal interno ante una pandemia, también que esté visitando hogares. Así es, porque por otro lado, también pensando en el bienestar de los colaboradores, esa persona que se designe para eso, entonces eso también pudiéramos poner también en riesgo a un colaborador o varios, o el equipo que se designe para eso, o sea que en ese aspecto también es un poquito complejo. Esa parte, me imagino ahí que, bueno, son de los puntos un poquito grises, como estamos diciendo, definitivamente. Sí, definitivamente, sí. Bueno, no habíamos definido el tema de la reversibilidad precisamente. Sí. La resolución dice que es un derecho que le asiste a ambas partes, o sea, no solamente uno tiene este derecho, sino que el empleador y el teletrabajador, ya sea en la modalidad de teletrabajo o de manera presencial por igual, o sea, combinando estas modalidades en las instalaciones del empleador y en aquellas relaciones que se hubieran iniciado de manera presencial, obviamente que hayan adaptado la relación al teletrabajo. Eventualmente también lo pueden contemplar como reversar y volver a la relación que inicialmente había sostenido el empleador con su empresa. ¿Usted preguntaba, Neida? Sí, validar si la reversalidad hay que notificarla al ministerio. Sí, así es. Sí. Valentín, ¿y cómo va a ser ahora? ¿Cómo va a ser en toda? Dígame. Sí, nosotros estamos, vamos a decir que mentalmente trabajando, sobre todo en la parte de desarrollo del ministerio. Primero para habilitar dentro del CIRLA, me imagino que muchos lo conocen, una especie de formulario o una especie, vamos a decir, de columna a lo que ya existen como el DGT4, a los fines de que las empresas se le haga fácil notificar al Ministerio de Trabajo estas, digamos, disposiciones de la propia resolución. Y por igual la comunicación que lo puedan hacer por la vía electrónica. Nosotros, de hecho... Ese era un punto del contrato de trabajo. ¿Cómo permitir? Y la otra pregunta con relación a la fecha, que establece que son 30 días. También esas dos cosas también... Nosotros estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma de servicio. Por ejemplo, desde la Dirección de Trabajo se estaría poniendo a disposición de los usuarios unos 25, 26 entregables que ahora se hacen de manera presencial, y estamos contemplando, digamos, ampliar a comunicaciones como este tipo, de que las empresas lo puedan hacer desde un computador, desde un aparato electrónico, de tal manera que se le haga fácil. Pero hasta ahora la forma sería de manera presencial, la notificación, y nosotros esperamos que para enero, más tardar, tener ya a nivel de plataforma, a nivel, como le decía, de un nuevo formulario o anexarle al DGT4, la forma de cómo la empresa lo haga de manera digital. Valentín, entonces eso sería bueno, si ustedes están pensando en eso, deberían extender lo que sería la fecha con relación a cumplir con los contratos de trabajo. Sí, como le decía, fuera de cámara, se puede decir. El plazo no es perentorio, el plazo, digamos, sería por un margen de tiempo que la resolución, digamos, el ministro consideró pertinente establecerlo para que la empresa, los trabajadores puedan afinar, digamos, esa modalidad de contrato y que en ese tiempo lo notifican al ministerio. Pero eso no significa de que el plazo se escribió en piedra, muy por el contrario. Se supone que todo esto va a ser de manera sucesiva en el tiempo, que las empresas lo puedan notificar al Ministerio de Trabajo. O sea, que no debemos de tener la camisa de fuerza que al 12 de diciembre
Todos los contratos de trabajo tienen que ya estar remitidos a la Secretaría. No, lo que sí es importante que si ya están en esa modalidad y obviamente por todo lo que hemos hablado, por todo lo que hemos dicho y lo que vamos a ver más adelante, que firmen esos contratos, porque va a ser, digamos, el acuerdo entre la... ¿Y puede ser vía una firma digital? No. No. Entonces ahí, Valentín, porque están en sus casas. Estamos evitando que la gente haya contacto y se contagie. Entonces, ¿cómo vamos, o sea, cómo sugiere para fines de poder que cada colaborador, y vuelvo a me digo, tal vez una empresa pequeña es fácil, pero para empresas que tienen 1,000, 2,000, 3,000 empleados, un contrato de trabajo y tiene que entonces tiene que ir allá para fines de que sea firma física? Lo que pasa, yo obviamente lo debo analizar como abogado, porque no soy ingeniero ni médico, y también tengo la particularidad del ministerio. La firma de un contrato tiene su implicación. Recuérdense que todo, cuando se firma un contrato, todo es color de rosa, todo es ternura, todo va bien, pero obviamente usted ve que los tribunales están llenos de demandas y de requerimientos. Y entonces cuando viene la ruptura en la relación de trabajo, aflora la diferencia. Y lo que se contempla en este tipo de contratos, eso es fundamental para el futuro e inclusive para la buena relación de trabajo. Lo que sí estamos contemplando es firma digital con relación a la revisión del contrato que deben hacer las empresas. Eso por un lado. Y por otro lado es la resolución, recuérdese, que no modifica la norma, en este caso el Código de Trabajo. Y el Código establece que el contrato debe depositarse en 4 originales al Ministerio de Trabajo. A futuro, obviamente, nosotros estamos contemplando a través de la validación de firma digital, sobre todo con el Poder Judicial, por lo que les decía, pero eso está en los esquemas de desarrollo del Ministerio de Trabajo. Pero hasta ahora tendría que ser de manera, la firma de manera presencial del trabajador. Ay, Dios mío, Valentín, esto está difícil. Pero vamos andando, como dice algo popular. Bueno, condiciones del teletrabajo. Y aquí vamos a ver cosas de las que han preguntado. La aplicación del teletrabajo será voluntaria y estará condicionada a un acuerdo por escrito, ¿lo veis? O sea, una de las condiciones para validar o de validez del contrato en esta modalidad es que se haga el acuerdo por escrito y obviamente voluntario de las partes. Esto no es obligatorio. O sea, una de las partes no le puede imponer a la otra, digamos que esté de manera presencial a que se haga de manera en teletrabajo o viceversa. En los casos, Valentín, por ejemplo, que se ha dado en varias empresas, de que hay colaboradores, o sea, que se les solicita ya que se reintegren, pero dicen, no, es que yo le tengo miedo, yo no me siento seguro, independientemente que se le esté presentando y se tomen todas las medidas y se lleve un protocolo de seguridad. En este caso, ¿qué nos ampara como empresa o cómo yo también mantengo a ese colaborador protegido en el caso de que simplemente porque él tiene miedo, que no ha superado la pandemia, no quiere allá ir presencialmente? Bueno, hay un tema con todo esto y es el tema psicológico. Tanto los psicólogos como los psiquiatras han hablado muchísimo a raíz en el interín de la pandemia de los temas psicológicos, no solamente de los trabajadores, sino de la población mundial, diríamos. Entonces, en ese primer orden quizás es una exhortación a la empresa a razonar con el trabajador. Hay que ser equilibrado desde el punto de vista emocional o tener lo que se llama condiciones blandas o inteligencia emocional para hablar con el trabajador.
Obviamente que si se requiere por el trabajo que hace la persona o por la necesidad de la empresa y está dentro de las condiciones de trabajo, el empleador debe superar esos miedos. Y superarlo en el sentido de darle la confianza de que la empresa estaría tomando todas las medidas sanitarias aconsejables en este sentido, de tal manera que él sienta la tranquilidad y sienta la seguridad de que puede trabajar sin ningún tipo de inconveniente desde la empresa. Sí, definitivamente yo creo que el rol como gestor humano en este aspecto es sumamente importante, y de igual forma de los supervisores, porque este no es un rol solamente del área de gestión humana, sino también de los supervisores en todos estos aspectos. Hay otro punto que también está mencionando mucho, es con relación a la parte de los beneficios. Sabe que hay unos beneficios en este caso, dado mantenimiento de vehículos, combustible, que son beneficios en los cuales pues se tiene establecido por contrato. En este caso, bueno, una pregunta que me está remitiendo, ¿qué hacer con relación a estos beneficios? ¿Cuál es la cobertura de esto? ¿Se debe de seguir pagando? Bueno, como usted ha dicho, en un contrato firmado por las partes, obviamente que eso tiene fuerza de ley de las partes, sí. Como se dice jurídicamente hablando. De tal manera que si la empresa lo contempló, si la empresa así lo previó en el inicio de la relación de trabajo, tiene la obligación legal, digamos, de seguir honrando su obligación. Ese es que el combustible, perdón, Valentín, que el combustible está dado como herramienta de trabajo, no tal vez como un beneficio per se. Si no es como herramienta de trabajo en ese aspecto, entonces. Aquí hay dos cosas que hay que separar, y es lo que es por el trabajo y lo que es para el trabajo. Este concepto no es del Ministerio ni de Valentín, es un concepto inclusive de la jurisprudencia dominicana. La Suprema Corte de Justicia ha considerado hacer una separación en términos de lo que serían salarios o beneficios marginales del trabajador en lo que es para el trabajo, como sería, por ejemplo, combustible. Usted le da 10 tickets de gasolina a una persona para que vaya a Santiago, eso para hacer un trabajo, o lo que serían los ingresos por el trabajo, por ejemplo, una comisión, un incentivo o algo. Entonces, ahí habría que distinguir entre una cosa y la otra. Si la persona está trabajando desde la casa, se supone que no está consumiendo gasolina, y entonces mal pudiera, digamos, exigir al trabajador que le paguen gasolina cuando no está, digamos, gastando para hacer un trabajo, digamos, como lo hacía de manera presencial, que a lo mejor estaba en la calle o tenía que trasladarse a diferentes lugares. Entonces, aquí lo pertinente sería hacer una distinción entre lo que es para el trabajo y lo que es por el trabajo. Gracias. Así es. Entonces, condiciones del teletrabajo se detallan muy minuciosa, y aquí entra, seguimos con las recomendaciones de que se pueda plasmar, que se pueda incluir en el contrato. Y, por ejemplo, inicia la relación señalando, hacer una descripción de la tarea que deberá realizar el trabajador. Esto es importantísimo porque su carga de trabajo va a ir en función de la descripción de cuáles son sus tareas. Y esto, como no va a tener, digamos, una persona que va a estar monitoreando constantemente lo que hace y separó todo eso, esto aquí será fundamental. Porque irá asociado posiblemente a las metas contempladas por la empresa en la relación de trabajo. El tema de las condiciones bajo las cuales se realizaría el trabajo, esto también debe señalarse en el contrato por escrito, en el contrato que se firme. El periodo de duración, y era una pregunta que hacía uno de los participantes, si era por tiempo indefinido, por cierto tiempo. Esto se contemplaría aquí en esta parte. El lugar donde se ejecutará el trabajo, que puede ser que hablábamos, que puede ser desde la casa o puede ser desde un espacio diferente al domicilio del trabajador. Esto es
crucial ponerlo en el contrato, el salario acordado y la jornada. La jornada no es indiferente, por lo que hablábamos, el derecho a la desconexión que tiene el trabajador, el derecho a los descansos, y obviamente no podrán exceder de los límites fijados por el propio Código de Trabajo, que no es ajeno en este tipo de contratos. El punto de la jornada también en ese aspecto con relación a la parte de las horas extra, el cálculo de horas extra. Ahí en este aspecto, sobre todo lo que es ahora mismo es justamente hay una dinámica familiar que ha variado mucho y es que en la mañana lo que están dándole y soporte como profesores a sus hijos, en este caso ya ahí habría que ver el acuerdo que se haga con cada colaborador, porque por ejemplo, si ya en la mañana yo digo, no, mira, en este caso yo voy a estar dedicado a estar dándole clase a mis hijos, ya luego entonces a partir del mediodía yo voy entonces a estar con mi teletrabajando, porque en ese aspecto yo tengo un contrato ya predeterminado, o sea, eso pudiera hacer rejuego, porque nos preocupa mucho, sobre todo como gestores humanos, que muchos colaboradores entonces solicitan el pago de horas extras. Pero también está esta otra variante, que es que, bueno, perfecto, pero en la mañana no está disponible. Entonces, ahí ese rejuego con relación a lo que es hora extra o no es hora extra y jornada laboral. Eso lo tienen que delimitarlo. La recomendación es delimitarlo. Por varios factores. Lo que usted dice de las horas extras, de la obligación del trabajador, porque el empleador, si bien es cierto que no le va a tener una cámara, porque eso viola quizás su derecho a la intimidad, pero sí puede tener controles desde el punto de vista informático a los fines de saber si el trabajador, por ejemplo, está logueado, está haciendo un trabajo. Entonces, el tiempo acordado, esa jornada definida en su relación con el empleador, es un tiempo que es del empleador, no es un tiempo del trabajador, por el cual estaría pagando un salario. De tal manera que si el trabajador dice, yo puedo empezar a producir a partir de las 11, de las 12 del mediodía, eso hay que ponerlo en su contrato. O si hay un día que la jornada sería diferente, ya sea por una necesidad del propio trabajador o una necesidad de la propia empresa, igual lo tendrían que detallar ahí en su relación de trabajo. O si es la modalidad teletrabajo parcial, pero digamos, la parte presencial, la empresa tiene una jornada establecida, también hay que ponerlo ahí, de que cuando le corresponda ir a la empresa, irá en el horario de tal hora a tal hora. O sea, eso es fundamental ponerlo en el contrato de trabajo, por todos esos factores. Y los contratos se pueden depositar en la representación local donde se realiza el trabajo, ¿verdad? Eso no cambia. Eso no hay ningún inconveniente. Y con relación a la parte de la regalía, ¿cómo se calcula el salario de Navidad? Igual con relación a esto. Igual, ahí no hay ningún tipo de diferencia. Duodécima parte de lo devengado en el año. Ahí tienen el salario de Navidad. Okay. Sí. Entonces, siguiendo con las condiciones, también los datos del contacto del supervisor, esto también aquí sería muy importante, porque como le decía, no va a tener una persona que lo va a estar monitoreando o lo va a estar supervisando de manera presencial. Esto por cualquier eventualidad o digamos de cómo se va a dar el canal de comunicación entre empresa y el trabajo. O sea, ¿cuál sería? Perdón, mencionando el término de lo que sería monitorear, en la laptop, en los equipos que suministre en todo caso la empresa, se es admisible el que se pueda poner algo para monitorear o eso por ley no corresponde. No, inclusive la propia resolución dispone sobre eso, del tema de la videoconferencia, de video, de instalación de cámaras, salvo
que no haya la necesidad de parte de la empresa, o que no exista la necesidad de hacer teleconferencia o hacer esto que estamos trabajando, o sea, en esta modalidad de Zoom, pero ya digamos que es un tema muy puntual, pero no es la instalación de una cámara constantemente las 8 horas, los 5 días o 6 días de la semana, de tal manera que el trabajador no tenga, digamos, esa libertad o ese respiro, que es un derecho fundamental que tiene cada persona, cada individuo. Perfecto. Otra condición sería el sistema o mecanismo de supervisión que será costeado y utilizado por el empleador para verificar el cumplimiento de la jornada laboral, siempre respetando la intimidad, como le decía. Aquí pudiese entrar, digamos, algún sistema de tal manera que el empleador vea que el trabajador está logueado, que está trabajando y que está produciendo. Pero como le decía, no la instalación de una cámara o de algún dispositivo que pueda violar el derecho a la intimidad que tiene el trabajador. Establecer si el empleador podrá verificar las condiciones del lugar. Ahí observa lo que hablábamos en principio. Sea al inicio de la relación de trabajo o durante la ejecución esto es importantísimo. Al inicio se entiende, obviamente, pero durante la ejecución también sería pertinente, si el trabajador así lo va a consentir, hacer una especie de cronograma o de calendario. Digamos, usted va a ver las instalaciones o las herramientas que provee al empleador en tal fecha o en tal periodo o en tal condición. O sea, no es que el empleador se le va a aparecer cualquier día de la semana a su casa y le va a tocar la puerta y va a entrar. O sea, esto sería muy importante que se pueda plasmar en el contrato, se pueda establecer si el trabajador así lo va a consentir, o sea, si las partes así lo van a acordar, de que se haga una especie de calendario, de que irá cada 2 meses o cada 3 meses, que serán citas acordadas, o sea, todo eso que quede de manera clara en el contrato, de tal manera que no haya lugar a interpretación o que una parte no se sienta con el derecho de invadir, digamos, la privacidad, en este caso del trabajador. El tema de la enumeración de las herramientas suministradas por el empleador para la prestación de servicios, esto también, o sea, te di una computadora, te di un dispositivo de internet, te di una impresora, o sea, esas menciones de qué cosa le está entregando el empleador a los fines de que el trabajador pueda hacer su labor. Con relación a ese punto, Valentín, con relación a las herramientas a suministrar, en este caso, ¿cuál es la obligatoriedad que se tiene como empresa para cumplir el teletrabajo? Esto es una buena pregunta. Fue algo que lo vimos en la discusión. Porque se entiende, o se entendería, y en principio es así, obviamente, de que las herramientas están del lado del empleador. En principio eso es así. Pero también se puede acordar de que el trabajador pueda suministrar esas herramientas y que entonces se puedan discutir el tema del costo de esas herramientas. Me explico. Digamos que el trabajador diga, yo tengo 200 megas en mi casa de internet y eso yo lo pago y no hay ningún tipo de inconveniente, eso corre a mi cuenta. Si ese es el caso, entonces esa que es una herramienta tecnológica de trabajo estaría dentro del acuerdo del lado del trabajador. Ahora, si el empleador, vamos a decir, se obliga a suministrar todas las herramientas para que el trabajador pueda hacer su trabajo, entonces corre a cuenta del empleador suministrar, digamos, lo que sea obligado en ese contrato a dar o a suministrar al trabajador. En ese caso también como empresa, como empresa se pudiera llegar, como digo yo, un happy medium, en el sentido de que, bueno, ok, tal vez como empresa no puedo costear el empleado,
pero tal vez entonces poder considerar beneficios o acuerdos con compañías de telecomunicaciones que en todo caso conseguir descuento para estos colaboradores, porque esto es una realidad, o sea, el hecho de eso es un costo también para la empresa, en el sentido de que costear todas estas herramientas de trabajo a los colaboradores, en ese aspecto también es preocupante. Y lamentablemente eso es lo que conllevaría a que empresas no pudieran soportar esta carga económica y lamentablemente produciría un mayor desempleo en República Dominicana. O sea que son aspectos importantes a considerar. No, como le decía, todo eso puede estar encima de la mesa en la discusión desde la parte. O sea, la resolución no pone una camisa de fuerza a decir esto lo tiene que poner el empleador o está del lado del trabajador. Esto lo pueden negociar, obviamente que se recomienda que queden bien claros, o sea, de qué lado, del lado de quién está cada cosa o cuál sería la compensación en caso de que lo suministre el trabajador, y todo esto debe plasmarse en el contrato. O sea, que ahí en ese caso, como empresa, tuviéramos, si todo plasma, ahí se tiene entonces el apoyo del ministerio, porque lo que preocupa es las futuras demandas que pudieran surgir a medida de. Entonces, ya en ese aspecto, el ministerio va a ser flexible con relación a lo que se acuerde con entre trabajador empleador. Yo diría que no flexible, simple y sencillamente la resolución contempla la posibilidad de que las partes puedan acordar cómo va a fluir, digamos, el suministro de las herramientas de trabajo, del lado de quién estaría, cuál sería el costo en caso de que sea el trabajador o que se responsabilice el trabajador a suministrarla. O sea, la resolución no pone una camisa de fuerza, como le decía, en este caso a la empresa. Lo que sí en principio es posible de que esté del lado de la empresa. Y es importantísimo, por ejemplo, si el trabajador va a asumir algún tipo digamos, de suministrar una de las herramientas, porque si de repente el trabajador dice yo tengo internet, yo tengo energía eléctrica y la voy a costear, y digamos en el interín de la relación no se puede ejecutar el contrato porque falta uno de estos elementos y él se responsabilizó, entonces él es el que tiene que resolver, digamos, eso que en principio acordó con su empleado. Entonces, aquí aquí sí que no puede haber ninguna línea gris en el sentido de quién tiene la obligación de qué cosa, porque eso tendría su implicación o tendría su repercusión en cuanto a la ejecución del contrato de trabajo. Ok, que en ese caso, si no pudiera seguir posteando o no pudiera seguir cumpliendo más bien con lo acordado, entonces ya llegar a un acuerdo de que tal vez esa persona pues, vaya presencial a la oficina en caso de que no pueda cumplir con su teletrabajo. Ahí volvemos a lo que hablábamos en principio de la reversibilidad. Sí, sí. En caso de que se dé esto, y de hecho también lo vamos a ver más adelante, entonces puede ir de manera presencial y esto se puede acordar, digamos, sin ningún tipo de inconveniente. Otra de las condiciones, a cargo de quién correrían los costos, como le decía. En relación a eso, tengo una pregunta. Si el valor de esas herramientas, el internet, etcétera, se pagan mensualmente y a la nómina, en una salida del colaborador, ¿hay que considerarlo como salario para el cálculo de prestaciones laborales? No, pueden ser por y el para, que le hablábamos. Esto es para el trabajo. O sea, esto es una herramienta para él poder hacer su trabajo. Y esto también es bueno de que se contempla al momento de suscribir el contrato, de firmar el contrato. Jurídicamente hablando, no pudiese considerarse como parte del salario para cálculo de prestación, porque son herramientas para el trabajo. Eso como el ticket de gasolina que le acabo de mencionar, que le den para ir al interior, por ejemplo. Pero aquí no puede, o sea, sugeriría que no queden líneas
que den lugar a interpretación o a consideraciones interpretativas o a líneas grises. Realmente todo eso debe estar bastante claro. Lo que pasa es que si es un pago recurrente mensual, entonces ya ahí también pudiera, sí. ya por ley se establece. Sí, pero por ejemplo en la modalidad presencial, una empresa puede acordar que le va a pagar una flota de comunicación y eso se paga mensual. O que le da gasolina mensual, por ejemplo. Tal vez el concepto que se ponga vía nómina. Es el concepto realmente. Si esto queda bastante claro de que es para que pueda hacer su trabajo, no pudiese considerarse como un salario cotizable para TCS, para cálculo de prestaciones, ni para derechos adquiridos del trabajador. También las condiciones para la reversibilidad, mírenlo aquí, de una modalidad de teletrabajo a presencial o viceversa. Esto también hay que ponerlo como condición si es el caso, o sea, si la parte lo van a acordar. El tema de los acuerdos de teletrabajo debe ser comunicado a la Dirección General de Trabajo. Esto lo establece el párrafo segundo del artículo número 3. Y dice que los acuerdos de teletrabajo que se hayan pactado antes de la resolución, o sea, que ya exista una relación de trabajo, deben adecuarse a los criterios establecidos en esta, o sea, en la resolución, y ser comunicados a la Dirección General de Trabajo en un plazo de 30 días a partir de la emisión de la resolución. Esto es lo que hablábamos del plazo que tendría la parte, pero como también le decía, fuera de off, se tomó, digamos, la previsión de incluir el artículo 19 del Código de Trabajo, que establece todo el procedimiento cuando una de las partes no quiere hacer por escrito el contrato que ya existe. De tal manera que para reiterar este plazo no es que se escribe en piedra y que si no lo se hace dentro del mismo no hay validez y que el ministerio lo va a considerar irrecibible. No. Digamos que es el tiempo de holgura que la parte tenía o tiene para armar y para estructurar y para confeccionar su contrato de trabajo. Eso nos tranquiliza un poco porque como le estuve comentando, nosotros, según lo que estipulaba o entendimos de la resolución, era que al 12 de diciembre tenía que estar confirmado, aprobado, o sea, ya pactados y remitidos en ese caso hasta esa fecha al ministerio. Tenga la tranquilidad que no es así. Perfecto, eso nos tranquiliza y mucho. Gracias. Bueno, entrando a la definición de reversibilidad, que es el derecho a la reversibilidad de la modalidad del trabajo, le asistirá tanto al empleador como al trabajador. En cualquiera de los casos deberá mediar notificación formal y por escrito en un plazo de 30 días de antelación, sin perjuicio de que las partes puedan acordar otro plazo. O sea, tampoco estos 30 días se están escritos en piedra. Las partes pueden acordar un plazo mayor, o sea, por encima de ahí. Inclusive lo pueden establecer de antemano, o no de antemano, sí que debe ser de antemano, a los fines de que haya mayor claridad de cómo funcionaría el hecho de que vuelva a la modalidad presencial. El cambio de la modalidad de teletrabajo en relaciones contractuales existentes no modificará las condiciones esenciales en la relación de trabajo. Algo de lo que le decía en principio, y le formulo esa pregunta de qué son condiciones esenciales. Eso yo sé que ha generado muchas inquietudes, por eso hago la pregunta. Y las condiciones esenciales no son más que los elementos que digamos, componen la relación de trabajo. El tema del salario, el tema de la jornada, el tema de los descansos semanales, la obligación de la seguridad social, la obligación de un salario de Navidad, de un salario mínimo, derechos fundamentales que tiene el trabajador, como sindicalizarse, negociar de manera colectiva, el derecho a la maternidad, por ejemplo, o protección de la maternidad. O sea, estos son
las condiciones esenciales del contrato, que no cambia, no varía, independientemente a que haya un contrato en teletrabajo o que haya reversibilidad del mismo. Podrá producirse la reversibilidad por las siguientes causas. Hay tres, digamos, causales que establece la resolución. La primera es por el mutuo acuerdo entre las partes, lo pueden establecer sin ningún tipo de inconveniente. La segunda sería la imposibilidad de que el teletrabajador pueda continuar realizando sus labores mediante la modalidad de teletrabajo, siempre y cuando el empleador esté en condiciones de permitir que el trabajo se realice desde las instalaciones de la empresa. Aquí como ejemplo, podemos citar lo que hablábamos. El trabajador, por ejemplo, se compromete a suministrar internet, energía eléctrica, y eventualmente esto no es posible, se pudiese entonces dar este elemento y ser una causa de volver a la modalidad presencial del trabajador. La otra causa es la imposibilidad, en este caso por parte del empleador, de continuar proveyendo la tecnología de la información y comunicación, así como por el deterioro de las herramientas de trabajo suministradas que no sean reemplazadas. Todo esto también sería aconsejable porque quizá esto da lugar a posibles interpretaciones de que se pueda contemplar entonces en el contrato de manera bien clara de en cuáles casos específicos se pudiese considerar imposibilidad tanto del lado del empleador como del trabajador. Eso es importantísimo dejarlo bastante claro. En caso de que se produzca un desacuerdo entre las partes, y esto es un tema, si quiere, muy espinoso, se podrá, mediante solicitud debidamente motivada y previa notificación a la contraparte, solicitar la reversibilidad de esta modalidad de trabajo a la Dirección General de Trabajo, quien deberá dictar una resolución autorizando o rechazando la solicitud en el plazo establecido por el artículo 56 del Código de Trabajo. Un plazo de 15 días y aplique en el caso de la suspensión. Esto sería interesantísimo, que yo no quisiera que nunca nos toque por quizá lo complejo lo puede ser eso, o sea, tener el ministerio que imponer, en este caso, si procede o no procede el tema de volver a posiciones anteriores. Para el ministerio esto sería muy incómodo, pero obviamente no se puede dejar, o no se podía dejar a la libre, porque los seres humanos somos a veces complejos y a veces impredecibles. Quizá lo que uno puede suponer que no daría lugar a conflicto, eso puede ser, digamos, aunque una eventualidad sí puede suceder, y obviamente la norma debió prever ese caso que se puede dar realmente. Eso vamos a decir que sería como un freno de emergencia en caso de que haya algún tipo de diferencia o de disputa, que las partes no se puedan poner de acuerdo en esta, digamos, causal de volver a posiciones anteriores. En caso de que así sea, por ejemplo, también puede ser el suministro de las herramientas, por ejemplo, y es algo pacto en contrario, es responsabilidad del empleador prever al trabajador los equipos, herramientas y materiales, así como la capacitación necesaria para la realización del trabajo. Y corresponde también al empleador asumir los costos operativos de funcionamiento, mantenimiento y reparación de los equipos de herramientas suministradas, conforme a lo que establece el artículo 46, numeral 5 del Código de Trabajo. Se pone al lado del empleador el hecho de, como le decía, como dice aquí la resolución, salvo que la parte haya acordado otra cosa, el tema del mantenimiento y proveer al trabajador los equipos necesarios. El tema de la responsabilidad del teletrabajador, tiene la responsabilidad de custodiar todos los equipos y materiales facilitados por el empleador y utilizarlos exclusivamente en las actividades propias de su trabajo. Y que en caso de que el teletrabajador
tengan que utilizar sus propios recursos, las partes podrán acordar compensaciones acorde a los insumos proporcionados por el teletrabajador. Entonces, aquí un poco lo que usted preguntaba, Neida, de si esto es salario o no. Esto sería parte de la, digamos, del costo de operación del servicio contratado en este caso, y que puede estar tanto de un lado como del otro. Y que en ningún caso pudiese considerarse como salario, salvo obviamente que vaya a beneficiar al trabajador, porque la ley no, digamos, no pone ningún tipo de cortapisa si beneficia al trabajador en este caso. El caso de la responsabilidad del teletrabajador también, que es responsable de la custodia y del uso de la información. A veces se ponen informaciones sensibles del lado del trabajador. Eso es muy delicado en estos tiempos. Imagínense en una dinámica de un hogar, por ejemplo, uno trabaja, voy a dar una propaganda gratis, uno trabaja en Claro y el otro trabaja en otra compañía telefónica, vamos a poner. En este caso es muy delicada esa información porque hay que ver inclusive las posibilidades. Eso está mucho, yo digo, en cada colaborador, en su integridad. Es difícil controlar todo ese aspecto. No, y así mismo es, por ejemplo, imagínense que deja abierto un computador, que alguien extraño, un tercero un mundo de información, o sea, claro, puede entrar y copiar quizá alguna información o pueda dañar. O sea, esto también es, como usted decía, muy delicado y que también entra dentro de lo que decíamos en principio de la verificación que pueda hacer el dueño de la información en este caso. Sí. El dueño de la información necesitaría estar seguro de que un servidor, de que una información que se va a estar conectado con un computador de ese trabajador, realmente no sucedan estas cosas, aunque se puedan minimizar realmente. Pero como usted decía, o sea, aquí va a entrar mucho la responsabilidad del colaborador, del trabajador, porque inclusive en las instalaciones físicas de la empresa a veces hay restricciones hasta el acceso a determinadas áreas que en la casa no lo hay. No lo hay. Esto también es sumamente fundamental, plasmarlo, que se pueda hablar, conversar y que haya conciencia de esta parte, sobre todo del lado del trabajador. El tema de la jornada, que no es un tema extraño, la jornada laboral de los teletrabajadores estará sujeta a la disposición del Código de Trabajo, los límites contemplados, por ejemplo, la jornada de 8 horas, la jornada de 44 horas, y que deberá ser notificada al Ministerio de Trabajo, y que el Ministerio va a poner, como le decía en principio, a disposición la tecnología de la información a través del Sistema Integrado de Registros Laborales o el SIRLA, a los fines de que las empresas puedan, digamos, hacer estos registros, esta notificación. Es un poco complejo, de hecho lo estuvimos viendo con la parte de desarrollo, por las modalidades que puedan entrar, o sea, de manera presencial un horario, como le decía en principio, y en teletrabajo puede ser otro horario. Ustedes saben que en el mundo normal de las empresas se registra un turno horario y ya eso es válido para la jornada de todos los días del trabajador. En este caso habrá que poner una jornada en teletrabajo y una jornada de manera presencial que posiblemente no sea la misma, porque posiblemente se dé los casos que usted decía con el profesor, por ejemplo. Entonces, todos estos detalles, obviamente, que el ministerio tendrá que desarrollar una plataforma que sea lo suficientemente amigable y que pueda recoger todas estas eventualidades que se pueden dar. El empleador también podrá instalar controles informáticos, lo que le decía hace un ratito, del horario de la prestación de servicio, de la herramienta del trabajador. Instalar controles, o sea, de que el trabajador, por ejemplo, esté logueado, no instalar cámaras, no instalar
digamos, algún dispositivo, como le decía, pueda afectar la integridad de... Eso es fácil, dejar la computadora prendida todo el tiempo. Exactamente. Sí. Eso es difícil de controlar. Pero, por ejemplo, los call centers sí tienen, digamos, instalados dispositivos que, por ejemplo, si usted dura 2 minutos, si usted dura un tiempo, ellos tienen como verificar, digamos. Si tal vez no solamente tal vez la laptop, sino tal vez algún programa que utilicen como herramienta de trabajo. Hay formas de verlo. Así mismo es. Bueno, el empleador también deberá respetar los descansos intermedios, como les decía, en función a lo que establece el Código de Trabajo. Y esto se va a recoger o se debería recoger dentro del contrato. En caso de las horas extras, o sea, esta modalidad no escapa a la responsabilidad del empleador de pagar horas extras, si es el caso, o de pagar la jornada nocturna, si trabajan de noche. Ustedes saben que después de las 9 hay que pagar un porcentaje por encima de la hora normal, y también entra dentro de esta modalidad especial, la disposición del Código de Trabajo. Uno de los temas más difíciles, la higiene y la salud en el trabajo. La resolución dice que los lugares donde se realice el teletrabajo deberán cumplir las disposiciones de higiene y seguridad dispuestas por las normas existentes, en este caso el reglamento 522-06, y que corresponderá al Ministerio de Trabajo incentivar el cumplimiento por parte de empleador y de trabajador a los fines de que estos adquieran los conocimientos necesarios para el cuidado y la prestación del servicio. O sea, pone también del lado del Ministerio de Trabajo el tema de orientar, el tema de motivar a los empleadores y a los trabajadores a los fines de que las condiciones en las cuales prestan el servicio sean, vamos a decir, relativamente seguras. En este caso. Y con relación al pago, volviendo a la parte de las horas, ¿qué pasa con el pago de las horas nocturnas cuando se flexibiliza la jornada por solicitud del colaborador? Ahí en ese caso, el 15% de la jornada, no de horas extras. Como quiera entra, porque la flexibilidad consiste en que pueda trabajar por la mañana, en la tarde, el día, que pueda trabajar quizá hasta más horas de lo que la ley establece. Pero esto no significa de que va a reñir con relación a algún derecho que tenga el trabajador contemplado en la propia normativa, como sería en este caso el tema del incremento o concepto de jornada nocturna. O sea, el hecho de que haya trabajo no exime a la empresa de la responsabilidad de pagar su obligación. En este caso. Bueno, el empleador también deberá informar a los teletrabajadores sobre los requisitos de seguridad e higiene del puesto de trabajo. Yo diría que también hay una responsabilidad más del lado del trabajador, porque es quien conoce su casa, es quien conoce su casa, es quien conoce su entorno. Y en este caso yo diría que esta responsabilidad es mutua de ambas partes. Y también es obligación del trabajador acatar las medidas de seguridad. El rol del Ministerio de Trabajo, o sea, la institución no escapa a tener su responsabilidad en este caso, y que podrá realizar visitas al lugar en que se ejecuta el trabajo. Dicha visita tiene que ser consensuada y previamente planificada. Ustedes saben que hay, de hecho, un tema con derecho constitucional y es la inviolabilidad del domicilio del trabajador. Y en este caso, el ministerio entraría para aplicar o para verificar el cumplimiento de la resolución en cualquiera de los casos, como por ejemplo en el que tenga que resolutar, como vimos hace un momentito, pero deberá, digamos, contar con el consentimiento del trabajador para poder hacer la verificación. Esto quizás no va a ser tan fácil, sobre todo si a lo mejor el trabajador no le interesa de que invadan su privacidad, pero obviamente que la resolución así lo establece específicamente en el artículo 10 de la misma.
En el caso de normativas supletorias, dice que toda actividad bajo la modalidad de teletrabajo estará sujeta a las disposiciones del Código de Trabajo, de la Ley 87-01, que ustedes saben, instaura el sistema de seguridad social, así como todas las disposiciones que regulan el trabajo en la República Dominicana. Este trabajador gozará de los mismos derechos y obligaciones que le asisten a los trabajadores presenciales, según aplique en cada caso. O sea, todas las disposiciones de las normas que no se contemple en el contrato, que no se contemple en esta resolución, vamos a decir que entran y tienen su incidencia de manera supletoria en este tipo de contrato de trabajo. El empleador deberá adoptar medidas también para que sus teletrabajadores mantengan el mismo nivel de formación de los trabajadores presenciales. Esto porque se puede quizá hasta olvidar de que hay un trabajador que está en Puerto Plata y la empresa está aquí trabajando, por ejemplo, que tiene un año. Entonces, esta disposición de la resolución es precisamente para mantener el mismo nivel de formación que se le pueda dar a un trabajador presencial. Y también que la política de evaluación de desempeño de los trabajadores no pueda ser discriminatoria en comparación con la de los trabajadores presenciales. Esto porque, por ejemplo, dentro de la política de evaluación puede haber algún tipo de porcentaje que tenga que ver con la llegada a tiempo del trabajador, o sea, que llegue de manera puntual. De tal manera que habría que armonizar entre las políticas de evaluación del trabajador presencial con el teletrabajo, a los fines de que no haya, digamos, un sesgo. Hay que readecuar lo que son las evaluaciones del desempeño, cómo acordar cómo ahora va a ser medido cada desempeño de colaborador. Claro, de tal manera que sean equivalentes en este caso. Así es. Los teletrabajadores también gozarán de derecho a la intimidad, y eso lo hemos visto en el interín, y protección de sus datos. Esto en consonancia con lo que establece la ley 174 sobre protección de datos de la persona, en este caso que también se considera un derecho constitucional y que la Constitución recoge, digamos, parte de lo que dispone esta ley especial. El tema de la prohibición: el empleador no podrá exigir la instalación de mecanismos de control en los aparatos electrónicos pertenecientes a los trabajadores. Se prohíbe también el uso de controles de videovigilancia de la prestación de servicio cuando éste se realice en la residencia del teletrabajador, con excepción de lugares públicos como lo que le decía de los coworking, donde sí pueden haber, digamos, cámaras de vigilancia. El derecho a la desconexión, que ya lo dijimos en principio, es un derecho que tiene el trabajador, de la desconexión digital fuera de su horario de trabajo, estipulado en el contrato. Esto también es pertinente ponerlo, a los fines de respetar su descanso, permiso y vacaciones, así como el balance de su vida familiar y laboral. Aquí después de esta coma, si ustedes ven, dice: salvo en caso de emergencia del empleador en relación con el servicio pactado. Vamos a decir que esa emergencia quizá pueda ser un poco subjetiva, porque es posible que para lo que el empleador sea una emergencia, para el trabajador no lo sea. Entonces, como este contrato, digamos, tiene una base fundamental en lo que se pueda pactar entre empleador y el trabajador, puedan quizá definir en líneas claras de qué cosa pudiese ser una emergencia. Por ejemplo, si es un ingeniero eléctrico que trabaja en una fábrica, trabaja en una empresa, y a las 12 de la noche hay un tema eléctrico, o un ingeniero, digamos, en sistema, y se cayó el sistema a las 12 de la noche, todas estas cosas se pueden contemplar. O sea, el derecho de claro, son condiciones, o sea, son situaciones que se presentan. Exactamente, por eso la desconexión tiene esta brecha. Claro. Fue algo que también nosotros discutimos,
porque hay cosas que se pueden dar y uno de ellos la ve a diario. De que a personas la llaman a las 3 de la mañana, por ejemplo, para que haya algún tipo de soporte, que puede ser inclusive hasta remoto, o sea, no tiene que claro, ser... son eventualidades que hay que claro, pero como hay una subjetividad, como le decía, por el tema de la emergencia, por consideraciones, claro. Esto también se puede contemplar y se puede inclusive encerrar a modo de ejemplo, se pueden poner ejemplos en este caso. O sea, la idea es que haya, digamos, acuerdos que sean razonables, de buena fe, obviamente, aquí en todo esto entra el principio de la buena fe, y que la relación fluya sin ningún tipo de Esa trauma. es la idea. Esa es la idea de todo esto. Definitivamente. Se exhorta a los empleadores a crear políticas de desconexión. Usted preguntaba, Neida, eso también en principio es una exhortación, pero que esto también va quizás en consonancia con la política de buenas prácticas de las empresas, pero no lo encasilla, como le decía, una disposición que establece la propia resolución, que es un derecho que tiene en este caso el trabajador. El empleador también propiciará, siempre que las circunstancias lo permitan, oportunidades de interacción con su compañero de trabajo para que el teletrabajador se relacione con los trabajadores de la empresa. Algo de lo que también le decía, imagínese un trabajador que quizás tenga un año teletrabajando, pero que haya una parte de su compañero que esté en físico, a veces ni siquiera se conoce. Entonces, ¿cómo propiciar esa interacción para que no sean entes extraños? Y obviamente tú tienes más bien un concepto de carácter humano, de carácter social que hasta vivir. Como norma supletoria también el tema del derecho del Código de Trabajo y los convenios de la OIT ratificados por la República Dominicana. Y a mí no me queda otra cosa que no sea las gracias por la oportunidad de compartir con estas vivencias. Y si hay alguna pregunta, algún comentario. No, ya a medida que fueron pues presentando, la fuimos haciendo, pues resta definitivamente darte nuevamente las gracias, Valentín. Yo creo que ha sido de muy buen provecho todas estas respuestas a las inquietudes. Justamente el teletrabajo, como tú dijiste al inicio, llegó para quedarse. Es algo nuevo que inclusive nosotros desde el aspecto del área de gestión humana hemos venido pues trabajando con el mismo, con todo este tipo de situaciones, porque ante todo, aunque uno vela por el empleador, uno colaborador, entonces es importante hacer una buena gestión de la parte también de gestión humana, para fines de que el teletrabajo sea más aceptable posible y de igual forma cumpliendo con las normativas legales establecidas. Muchísimas gracias, de verdad, Valentín. Quisiéramos, si ustedes tienen algún modelito de contrato que tú crees que nos pudieran, pues, en todo caso, compartir, de verdad que lo agradeceríamos, porque como contempla muchas cosas y de verdad no queremos quedar mal ante el ministerio y ni tampoco nosotros hacia lo que serían nuestros empleadores. Entonces, no sé si tienen contemplado algún tipo de modelo que pudiéramos compartir. Nosotros estuvimos conversando en la plataforma que la ley manda a que se incorpore ante el Ministerio de Trabajo la posibilidad de incluir un modelito, un modelo guía en este caso, porque el contrato va a ser tan diverso como, digamos, la propia naturaleza de la empresa y los acuerdos por los cuales puedan arribar las partes. Pero claro, sí, que cada cual lo adecue de acuerdo a la naturaleza de su empresa, pero de verdad que nos sería de mucha ayuda un modelo de trabajo que cubra justamente todas estas resoluciones. Y no sé, empezar a hacer algo de preguntas y respuestas también dentro de la página, también con relación a esta resolución. Sí, también lo tenemos contemplado, así mismo. Sí. Bueno. Esto de hecho es una especie de ensayo precisamente para ver las reacciones de la gente, que es importantísimo, como le decía en principio, para nosotros.
porque no se indica de cómo el nivel de receptividad de la resolución, el nivel, digamos, de adaptación de la empresa, de los trabajadores a esta disposición. No, y de igual forma, también es un ensayo. Claro, de igual forma, Valentín, nos reiteramos a la orden como asociación. Como sabes, el día pasado nosotros estuvimos presentes por allá, hicimos la visita, y ya también sería bueno que nosotros como asociación pudiéramos recoger todas esas experiencias que va pasando ya cuando apliquemos los contratos de trabajo, y pudiéramos servir como ente para fines de aportar, en todo caso, algunas mejoras para futuras, en una próxima resolución o cualquier adecuación que haya. O sea, nos ponemos a la orden. Claro. Pues muchísimas gracias nuevamente, Valentín. Perdón, ¿me ibas a decir algo? No, digo que estamos a la orden y abierto a cualquier tipo de digamos, participación de nosotros con la asociación. Muchísimas gracias. Igualmente, Valentín. Pues gracias a ustedes también, a todos los que estuvieron pues escuchando lo que fue todo lo expuesto por Valentín en este ADOAR Talk. Ya ustedes saben, este jueves tenemos ya lo que tenía el ADOAR After Work con clases de Zumba, porque no todo es trabajo, ¿verdad, Valentín? También tenemos que buscar la forma de hacer encuentros en que no solamente sea todo académico, ¿verdad? Claro. Entonces, nos esperamos este jueves, y el sábado tenemos ADOAR Academy con el ABC de la supervisión con Víctor Espera. O sea que seguimos con nuestras actividades y estarán siendo comunicadas por las redes sociales, las que tendremos luego del sábado. Así que muchísimas gracias, buenas noches. Valentín, descansa, que ya mañana es otro día de trabajo. Igualmente a todos ustedes, que pasen muy buenas noches. Gracias, Emedia, y a todos los que estuvieron acompañándonos en el día de hoy. Bueno, gracias. La noche de hoy, perdón. ¿Perdón? Feliz noche, igual. Igualmente, cuídense mucho. Bye bye.